¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a este programa especial de conclusiones de una hora. Se lo presento así. Es una actitud cobarde, lamentable, que hay que criticar de la manera más enérgica. Son gobiernos que aparentan ser neutrales y en realidad son cómplices, ¿no es verdad?, del gobierno del señor Maduro. No solo en Venezuela, un país riquísimo, un país que debiera tener un nivel de vida extraordinario y sin embargo vemos que encabeza los índices mundiales de inflación, que la pobreza no cesa. La situación de la propiedad en América Latina, por supuesto, no es la mejor, pero lo que está ocurriendo en Venezuela excede y trasciende cualquier experiencia negativa que pueda haber existido en América Latina. Creemos que si hay un cambio de políticas económicas, independientemente que siga el mismo régimen, Venezuela se va para arriba. Pero si siguen estas mismas políticas económicas que desde el Imperio Romano han fracasado, las de controles de precios, las de controles de cambio, entonces se irá hundiendo más Venezuela hasta el momento que pueda llegar un enfrentamiento civil ante la inflación. Venezuela, a lo intelectual, Vargas Llosa y analistas hablan sobre la crisis en el país. Sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, utilizando por favor la etiqueta para el programa de esta noche. El hashtag es concluintelectual, hashtag concluintelectual. Y si lo hacen por favor a mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN en Twitter, @FDelRinconCNN en Twitter. En Venezuela se lleva a cabo el seminario América Latina, la libertad es el futuro, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice por sus siglas. Esto en momentos en que el país suramericano vive una ola de manifestaciones, una crisis económica y política. Para este evento se dieron cita a intelectuales destacados de las Américas, entre ellos el Nobel de Literatura peruano y crítico del gobierno venezolano, Mario Vargas Llosa, quien no desaprovechó su visita a Caracas para nuevamente presentar sus argumentos contra el modelo político y económico vigente en el país. Creo que un diálogo siempre es positivo, siempre es bueno y ojalá este diálogo pues culmine en medidas efectivas. El escritor indicó que la situación que se vive en Venezuela es simplemente, y lo cito textualmente, un desastre. También dijo que las caras que representan a Venezuela en América Latina no son la del señor Maduro ni la del señor Diosdado Cabello, son la de Leopoldo López, la de María Corina Machado, son la de todos los estudiantes anónimos que en el Táchira echaron a correr una bolita de nieve que ahora es una bola gigante que recorre toda Venezuela. Reitero, estas son palabras textuales de don Mario Vargas Llosa. Sus palabras causaron una ola de reacciones tanto en Venezuela como a nivel internacional. Hoy, en una exclusiva de conclusiones, el laureado Premio Nobel de Literatura 2010 me dio su punto de vista sobre el país suramericano desde la perspectiva gubernamental, social, internacional, pero sobre todo su particular perspectiva. Aquí la primera parte de mi entrevista. Le doy la bienvenida entonces a mi invitado esta noche, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Él se encuentra precisamente participando en este encuentro, valga la redundancia, internacional, América Latina, la libertad es el futuro, con motivo de esto de los 30 años de la organización conservadora Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Y la primera pregunta que le hago, don Mario, es ¿cómo encontró Venezuela? Bueno, pues mire, yo vuelvo después de 5 años a Venezuela. Las cosas han cambiado y yo diría que para mejor, aunque la situación económica esté mucho peor que entonces. Hoy día hay un movimiento en Venezuela muy grande, probablemente respaldado por la mayoría de la población, que quiere libertad, que quiere democracia, que quiere un cambio de la política económica que solo ha traído desabastecimiento, carestía, que quiere una disminución de la violencia criminal que ha vuelto peligrosas las calles, los pueblos de todo el país. En ese sentido, digamos, sí encuentro una Venezuela algo distinta de la que yo dejé hace 5 años. En el tema democrático, don Mario, ¿cómo encuentra a Venezuela? ¿La encuentra igual? ¿La encuentra mejor? ¿La encuentra peor? ¿Con qué tipo de cambio le parece que la democracia está ahora enfrentando Venezuela? No, yo creo que se ha deteriorado muchísimo. Mire, la situación económica es verdaderamente catastrófica. Es el país que tiene la inflación más alta de América Latina y creo que del mundo. Y es el país que tiene el crecimiento más pequeño.
en toda América Latina. Es un país que está yendo a pasos agigantados hacia la hiperinflación, que usted sabe significa pues la destrucción prácticamente de todo el sistema productivo. Hay una gran inseguridad, hay una carestía enorme, hay una política económica que produce siempre estos resultados catastróficos, pero ahora la impresión que tengo es que el pueblo venezolano lo ha entendido así y ha decidido protestar, y los estudiantes han sido como la chispa inicial de un movimiento que, a mi juicio, abraza a sectores muy amplios de la clase popular, de la clase media, y que tiene ya muchas semanas, lo que demuestra que a pesar de la durísima represión, pues ese movimiento tiene raíces populares muy profundas, ¿no? Precisamente hablando de estas manifestaciones, estas protestas, nosotros iniciamos la cobertura el 4 de febrero, que fueron las primeras protestas que se dan en San Cristóbal, Táchira, en la ULA, en la Universidad de los Andes. Y bueno, para el gobierno en este momento, esto es solamente un sector de la población, las personas más favorecidas económicamente, pero no incluyen a un amplio grupo de la población o del pueblo venezolano. ¿Por qué cree usted que lo percibe así el gobierno? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que es solamente un sector, el sector más favorecido económicamente? ¿O en realidad piensa que esto es mucho más amplio que como lo percibe, como lo presenta el gobierno? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Qué piensa? No, eso es un disparate que no tiene pies ni cabeza. Si fuera un grupito minúsculo de privilegiados venezolanos, pues ese movimiento no duraría ya casi 2 meses. Ese movimiento empieza con los estudiantes, pero luego se extiende prácticamente por todo el país y hay sectores populares muy amplios que lo respaldan. Por eso yo le digo, no creo que sea exagerado decir que hay hoy día una mayoría de venezolanos que si no están en las calles con los estudiantes enfrentando la represión, se solidarizan con ellos desde sus casas, haciendo las famosas caceroladas. Clarísimamente la situación del gobierno es sumamente difícil porque no esperaba, digamos, ese levantamiento popular, democrático, y subrayo lo de popular porque básicamente son los sectores, digamos, menos privilegiados de la sociedad los que están pagando el precio de la insensatez económica. Son ellos los que van a los almacenes y no encuentran absolutamente nada que comprar. Son ellos los que sienten que el dinero se les deshace en las manos porque cada día se devalúa más. Y son ellos los que padecen los asaltos, los atracos, los crímenes que han convertido desgraciadamente a Venezuela en el país más peligroso de América Latina y acaso del mundo. Entonces, mi impresión es que ese estallido popular es un estallido de protesta contra un sistema y contra unas políticas que a Venezuela no le han traído ningún beneficio y más bien todos los perjuicios del mundo, ¿no? Bueno, y ahora me tengo que remontar entonces a la época del presidente Hugo Chávez, que descanse en paz, porque usted hace referencia a que la situación, parte de lo que se vive en Venezuela, tiene que ver con la idea mesiánica que planteaba el presidente Hugo Chávez y que ahora continúa el actual presidente Nicolás Maduro. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cree usted que es uno de los mayores factores que hacen que Venezuela enfrente la crisis que está enfrentando hoy en día, una idea mesiánica? Bueno, pues mire, es la idea de que una revolución de tipo socialista, encabezada desde un gobierno todopoderoso, podía traer justicia social, igualdad a un país. Esa es una idea que ha fracasado en todos los lugares donde se intentó. Eso es lo que trajo abajo a la Unión Soviética, que se desplomó por su propia impotencia para resolver, digamos, los problemas básicos sociales. Eso es lo que motivó que China dejara de ser un país comunista y se volviera un país capitalista sin dejar de ser autoritario. Y eso es lo que ha hecho que Cuba y Corea del Norte, que son los 2 últimos países comunistas del mundo, sean 2 antiguallas patéticas, en las que lo que se reparte es la pobreza, la miseria. Entonces, lo que ha fracasado en todas partes no tenía por qué tener éxito en Venezuela, y eso es lo que están viviendo los venezolanos, y eso es lo que los ha sacado a la calle a protestar y a pedir democracia.
es decir, a retroceder hacia un sistema que es el único sistema que trae realmente progreso y que además disminuye la violencia en una sociedad, ¿no? Con todos estos países que no han reaccionado concretamente o que no han hablado directamente sobre el tema, sobre la crisis de Venezuela, usted ya los ha calificado como, si no cobardes, al menos sí tibios en cuanto a no manifestarse por la situación de Venezuela, otros países democráticos. Y mi pregunta es, ¿se están haciendo los locos o cómo es que lo percibe usted? ¿Cómo interpreta este silencio de otros países en Latinoamérica? Mire, es una actitud cobarde, lamentable, que hay que criticar de la manera más enérgica. Son gobiernos que aparentan ser neutrales y en realidad son cómplices, ¿no es verdad?, del gobierno del señor Maduro. Están creando subterfugios para alargarle la vida artificialmente. Tengo la impresión de que estos gobiernos no representan el sentir de sus pueblos. Yo viajo mucho por América Latina y creo que en toda América Latina hay un sentimiento de admiración, de solidaridad hacia los valientes venezolanos que están dando realmente una batalla, no solo por la libertad de Venezuela, sino por la libertad de América Latina. Y desgraciadamente, pues los gobiernos no hacen suya, ¿no es verdad?, esta política que es la que sus pueblos quisieran. No es la primera vez que ocurre, desgraciadamente en América Latina hay una tradición, ¿no es verdad? Pero de todas maneras yo creo que el movimiento de resistencia venezolano es tan fuerte, hay tanta voluntad de que las cosas cambien, que a pesar del poco apoyo internacional que reciben, al final van a triunfar. Y creo que no solamente será muy bueno para Venezuela, sino para América Latina, porque como usted sabe, la llamada revolución del socialista del siglo XXI, pues lo que quería era no quedarse en Venezuela, sino derramarse por toda América Latina. Había una cosa mesiánica, ¿no es verdad?, detrás de este movimiento, sobre todo en las épocas del comandante Chávez. Bueno, hoy día esa es una ilusión, eso no va a ocurrir por la situación catastrófica en que se encuentra Venezuela, pero de todas maneras yo creo que los resistentes venezolanos, esas mujeres, esos hombres, esos muchachos que se hacen maltratar, que se van a la cárcel, que son torturados, están luchando por la libertad de América Latina y América Latina debería responderle solidarizándose con ellos, ¿no? Marcamos una pausa, les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, facebook.com/conclusionesCNN y en Twitter, espero sus comentarios. A mi cuenta, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. La etiqueta esta noche es numeral #concluintelectual, #concluintelectual. Ya vengo. Centroamérica todavía estaría llena de guerrillas y de guerras intestinas si fuera por Ya regresamos con la segunda parte de esta entrevista con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Perdóneme, una exclusiva de conclusiones. Venezuela a lo intelectual. Continuamos con esta entrevista exclusiva con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En esta segunda parte profundizamos en el ámbito internacional y el rol que deberían cumplir organizaciones como UNASUR, la OEA y hasta las Naciones Unidas en situaciones de crisis sociales como la que se vive en Venezuela. Mire usted lo que me dijo Vargas Llosa. Muchas personas piensan que el hecho de que no se dé reacción por parte de otros gobiernos de otros países latinoamericanos es precisamente un compromiso comercial, es decir, por el petróleo, para ser más concreto. La pregunta en torno a esto sería, entonces, ¿sería el tema económico? ¿Es el tema del petróleo? ¿O a qué adjudica usted el silencio de estos gobiernos? ¿Cuál sería el compromiso? ¿Cuál sería la excusa, el pretexto, la justificación para no participar? Mire, en algunos casos sí han recibido dádivas, son gobiernos que han sido sobornados, ¿no es verdad?, por el gobierno venezolano, con dádivas, con, digamos, acuerdos comerciales que eran muy positivos para ellos. Pero en muchos otros casos no, en muchos otros casos es simplemente miedo de despertar a una izquierda que podría atacarlos, que podría... una izquierda que por lo demás está muy disminuida y en muchos casos una izquierda que está mostrando simpatías hacia los estudiantes venezolanos. Pero como digo, creo que es una actitud de timorata, acobardada,
muy lamentable desde luego, pero de todas maneras creo que no representa el sentir de los latinoamericanos. Creo que la democracia ha tomado raíces realmente en América Latina. El hecho es que hoy día tengamos mucho menos dictaduras que en el pasado, que la mayor parte de los gobiernos sean gobiernos democráticos, pero ese espíritu democrático todavía no los ha impregnado suficientemente para manifestar su solidaridad con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que esa solidaridad viene, sí, de muchas instituciones, de partidos políticos y de muchos individuos particulares que sienten que los venezolanos no están solo luchando por ellos, sino también por todos los latinoamericanos sin excepción, ¿no? Hablando ahora también del plano internacional, pero de organizaciones, me gustaría que nos ayudara a entender qué pasa con las organizaciones internacionales. Estoy hablando de la OEA, de la Organización de las Naciones Unidas, agrupaciones como UNASUR, en fin, la misma Unión Europea, que sé que ha tenido manifestaciones, pero para muchos no han sido concretas, o que han hablado, pero no han sido concretas. Es decir, ¿qué pasa con todas estas organizaciones? Si bien una cosa son los gobiernos, otra cosa son estas agrupaciones, estos organismos internacionales, concretamente, ¿qué función están desempeñando? Si es que han desempeñado alguna función, ¿qué es lo que estaría pasando en este sentido con estas organizaciones? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo interpreta? Mire, yo haría una excepción, haría una excepción con lo que ha usted dicho, la enumeración que ha hecho. La Unión Europea se ha pronunciado de una manera bastante clara en contra de los atropellos, de los abusos, de las detenciones de dirigentes políticos en Venezuela, con un comunicado que es bastante firme, y muchos partidos políticos y gobiernos europeos en ese sentido han estado en una posición mucho más digna que los países latinoamericanos. La OEA pues es la carabina de Ambrosio, como sabemos, hace mucho tiempo, nunca ha sido capaz de resolver un solo problema en América Latina. Centroamérica todavía estaría llena de guerrillas y de guerras intestinas si fuera por la OEA, ¿no? Fue las Naciones Unidas la que tuvo que intervenir para precipitar los acuerdos de paz. O sea que la OEA, no hay que esperar de la OEA más de lo que es decir, una institución completamente un cascarón vacío, que jamás ha servido, jamás ha ayudado, ha contribuido, digamos, a promover y a defender la democracia en América Latina, como dicen sus estatutos, unos estatutos que incumple sistemáticamente. Pero no hay que extrañarse, porque la OEA pues es el reflejo de los países que la componen, y si los gobiernos que la componen tienen esa actitud esquiva, timorata, en defensa de la democracia, pues la OEA refleja lo que son los gobiernos que la componen. Yo creo que es una institución completamente inservible, que habría que transformarla de raíz, porque nunca ha servido para nada, ¿sabes? Y en los últimos días mucho se ha hablado de esta reunión que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática, que no es toda la oposición, es decir, no están todos ahí, pero hay una parte de la misma representativa. Esta reunión que ha tenido con el gobierno, la calificada o llamada Mesa de Diálogo, a mí me parece más que fue un encuentro. Pero mi pregunta es, ¿la considera coherente en esta situación actual, en el momento que está viviendo el gobierno venezolano, la oposición venezolana, con líderes como Leopoldo López preso? ¿Le parece coherente? ¿Le parece una opción? ¿Le parece lógico que se dé este tipo de encuentros entre una parte de la oposición y el gobierno venezolano? Mire, yo creo que la oposición venezolana está haciendo lo que debe hacer. Creo que es complementario que participen en una mesa del diálogo si son llamados a dialogar, y al mismo tiempo que la movilización democrática se mantenga, porque es gracias a esta movilización que el gobierno accede. No sabemos pues si sinceramente o como un mero pretexto para ganar tiempo a ese diálogo de paz. El diálogo en principio es bueno, los demócratas están a favor del diálogo, ellos no están a través de la imposición, del atropello, del abuso, del monolitismo, ¿no es verdad? Así que me parece que lo que está ocurriendo con la oposición venezolana es un trabajo de tipo complementario, y que quien trata de buscar desunión, rivalidades, es el propio gobierno, que piensa que de esta manera va a debilitar a una oposición que cada vez tiene mayor apoyo en la población de Venezuela, ¿no? Don Mario, hacía yo el señalamiento de que no es toda la oposición, porque aquí viene mi siguiente pregunta, es precisamente sobre la otra oposición. Por ejemplo, María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma, que no están de acuerdo con estas reuniones, sin embargo, tienen otra postura y siguen siendo oposición.
ellos se están manejando de otra forma completamente diferente y han criticado fuertemente la reunión de la Mesa de la Unidad Democrática con el gobierno venezolano. ¿Qué opina usted acerca de esta postura, como la de María Corina Machado, como la de Ledesma? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Qué piensa acerca de esta otra oposición? Mire, yo creo que la oposición venezolana está actuando de una manera muy sensata y jugando en todos los escenarios posibles. Está aprovechando la posibilidad de un diálogo, aunque con cierto escepticismo, porque no hay indicios de que realmente el gobierno quiera dialogar, pero si quiere hacerlo, es bueno que la oposición esté presente y al mismo tiempo mantiene las movilizaciones, porque las movilizaciones son fundamentalmente lo que está, digamos, imponiendo al gobierno un diálogo que el gobierno por sí mismo nunca ha querido tener. Entonces, creo que es completamente injusto y arbitrario hablar de una división de la oposición. No, para mí son tácticas complementarias. Creo que la unión de la oposición es real y que tienen suficiente lucidez y sensatez los líderes de la oposición para saber que si se dividen, el gobierno pues va a aprovecharse de esas divisiones para mantener, digamos, su política. Y lo importante es que esa política cambie y cambie de una manera radical para que Venezuela salga de la crisis terrible, probablemente la peor de su historia que está viviendo, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias, don Mario Vargas Llosa, por esta entrevista exclusiva aquí con Conclusiones. Se encuentra, como ya le comentaba a usted, allá en Venezuela, así que lo dejamos con sus actividades, una agenda muy apretada. Gracias, don Mario, muy amable. Muy bien, caballero, pues nada, le agradezco mucho, ¿ah? Le agradezco mucho. De nueva cuenta, gracias a don Mario Vargas Llosa por atender nuestra invitación, esta exclusiva para Conclusiones. Voy a hacer una pausa, pero al regresar... Bueno, lamentablemente a veces los países piensan con el estómago, ¿no? Entonces, mientras la cosa no toca mucho lo económico, se permiten algunos avances populistas, algunos avances autoritarios. La representación argentina en el Foro por la Libertad de América Latina también llega con fuertes palabras para el gobierno venezolano. No se vaya porque hay más en este Conclum Intelectual. Y bien, está precisamente llevándose a cabo este encuentro que ya le mencionaba a usted, internacional, América Latina, la libertad es el futuro, allá en Venezuela. Para muchos resultaría irónico, y se han reunido importantes intelectuales y personalidades en diferentes ámbitos. Escuchábamos ya a don Mario Vargas Llosa y ahora le quiero dar la bienvenida a Gerardo Bongiovanni. Nos acompaña en esta entrevista y en este programa especial de Conclusiones. Don Gerardo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando, es un gusto hablar con usted. Al contrario, es usted muy amable. Me parece que para algunas personas resultaría irónico el momento que atraviesa Venezuela en pues una conflictiva social y económica, que se esté llevando a cabo este encuentro internacional que habla de América Latina, la libertad es el futuro. ¿Esto es una coincidencia o en efecto es un tema que está ocupando a ustedes como ponentes Venezuela y la situación que se vive ahora? Sí, podría parecer un poco irónico, pero por supuesto tiene mucho sentido que una cantidad de fundaciones que promovemos la libertad y la democracia en América Latina y en el mundo estemos aquí acompañando a los amigos del CEDICE en su 30 aniversario y también acompañando a todos los demócratas venezolanos que están dando esta lucha denodada para que este país no caiga en el autoritarismo, para que este país mantenga la libertad, mantenga la democracia. Así que más allá de que desde luego Venezuela en cualquier ranking donde se mida la libertad, que es el tema de este seminario, está muy mal, está realmente mal, está entre los peores países rankeados en el mundo, nuestra presencia aquí tiene sentido en cuanto a participar de este seminario, apoyar al CEDICE y también traerle un mensaje de adhesión a todos los demócratas venezolanos. Es un tema muy importante. Cuando se mide de que ha fracasado un proyecto o no, hay diferentes ámbitos para medirlo. Estamos hablando del ámbito social, pero la mayoría de las personas lo remiten al ámbito económico. Y cuando se habla de una América Latina con libertad, cuando se habla de modelos como el socialismo del siglo XXI, se fundamenta en un alto porcentaje la economía. Y cuando el tema económico es malo,
el proyecto es un fracaso, pero yo aquí le pregunto, en lo que ha visto usted en Venezuela y en el análisis que han venido haciendo y en lo que han estado hablando, ¿el ámbito económico es el que ha llevado a este fracaso o es el ámbito social el que ha llevado a un fracaso que ustedes plantean desde el ámbito económico? Es muy interesante su pregunta, Fernando, y particularmente en la Fundación Internacional para la Libertad hemos estudiado este tema, que hay una convergencia entre los factores económicos, sociales y políticos, ¿no? Normalmente la economía es la que más rápido transmite los problemas de un modelo, los defectos de un modelo y hasta los desastres de un modelo, pero casi siempre lo social y lo político también acompañan a lo económico. Casi siempre estos modelos no son solamente económicos, sino también son modelos, en algunos casos, como lo que ocurre en Venezuela, autoritarios, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo político, ¿no? Y uno ve una convergencia. Nosotros estamos estudiando puntualmente que cuando en los índices económicos, por ejemplo, libertad económica, competitividad, en el índice de entrepreneurship, un país decae, inmediatamente también decae en lo político y en lo social. Don Gerardo, si el resultado de la economía venezolana, de la economía argentina, fuera otro, vamos a plantearlo, no vamos a decir que exitoso, pero en un rango aceptable de crecimiento, de generación de empleos, de Producto Interno Bruto, si estuviera en un plano aceptable, ¿sería tan criticada Venezuela, sería tan criticada Argentina, en este caso los gobiernos de ambos países, serían tan criticados como son criticados el día de hoy? Primero por el planteamiento en uno del socialismo del siglo XXI y en otro por el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que esto sería diferente si la economía estuviera a otro nivel? A veces los países piensan con el estómago, ¿no? Entonces, mientras la cosa no toca mucho lo económico, se permiten algunos avances populistas, algunos avances autoritarios en lo político, en otros aspectos, ¿no? Esto ha pasado, lamentablemente, en algunos países de América Latina, en Venezuela, en Argentina, en otros países. Lo que ocurre es que estos modelos siempre llevan al caos económico, ¿no? Es prácticamente inexorable que sobrevenga un caos económico después de gobiernos en lo económico populista y muy responsables, ¿no? Estamos viendo, ya digo, no solo en Venezuela, un país riquísimo, un país que debiera tener un nivel de vida extraordinario y sin embargo vemos que encabeza los índices mundiales de inflación, que la pobreza no cesa. La situación económica crítica de Venezuela, con el índice inflacionario más alto de Latinoamérica y tal vez uno de los más altos del mundo, no sé si el más alto, no tengo el dato, pero uno de los más altos del mundo, eso seguro que sí. ¿Tiene alguna salida en el proyecto que pudiera plantear, no el socialismo del siglo XXI, pero algún experto en economía? ¿Usted le ve alguna salida económica a Venezuela en el punto en el que se encuentra hoy en día? Un pequeño punto sobre el tema de la inflación. Argentina también está entre los primeros países del mundo en relación a la inflación alta, pero digo, los otros países que están al lado allí de Venezuela y de Argentina no son países al lado de los cuales los venezolanos y los argentinos quisiéramos estar. Son países como Bielorrusia, como Siria, algunos países africanos muy pobres y que tienen situaciones verdaderamente caóticas. Quiero decir, ahí uno no encuentra un país europeo o otro país latinoamericano que hace las cosas mejor, ¿no? Encuentra países a los que, insisto, creo que ni los venezolanos ni los argentinos queremos pertenecer. Respecto a la salida de la crisis, por supuesto que siempre la hay retornando este país, lo mismo, insisto, con mi Argentina, que tiene muchos parecidos, a un sistema mucho más normal, un sistema republicano, un sistema donde haya división de poderes, un sistema donde se respete la libertad económica y la empresa privada. Es decir, más o menos lo que están haciendo todos los países del mundo, porque una de las cosas que hoy nos permite el acceso a la información es ver muy rápidamente y muy fácilmente a qué países les va bien y a cuáles no. Y uno ve que el mundo está marchando, en términos generales, hacia una mayor liberalización y apertura en lo económico. Hay casos muy emblemáticos en América Latina, como Chile, como Perú, como Uruguay, y que este modelo que se pregona de una manera muy firme en Venezuela y de una manera parcial en Argentina, es un modelo que ya no existe en el mundo, es un modelo que ha fracasado estrepitosamente. Es muy llamativo que haya líderes políticos en algunos países de América Latina que pregonen en favor de un modelo que ha fracasado, que se ha derrumbado, y también es llamativo que los pueblos lo apoyen en algún momento, aunque bueno, todos los pueblos, como decía Vargas Llosa más temprano, pueden cometer errores y por ende todos los pueblos pueden rectificarse. Creo que eso está pasando en Venezuela y también en mi país.
Le agradezco muchísimo, Gerardo Bongiovanni, el habernos acompañado. Señor, lo dejamos porque sabemos que tienen agenda apretada, pero estos minutos los hemos valorado mucho. Muchísimas gracias, don Giovanni. Muchas gracias, Fernando. Un gusto hablar con usted. Marcamos la siguiente pausa, no sin antes poner nuestras cuentas en Twitter y Facebook a su disposición. @FDelRincónCNN en Twitter, @FDelRincónCNN. En Facebook.com/conclusiones CNN. Que esto del socialismo del siglo XXI más parece la tiranía del siglo XIX, ¿no? Lo que están utilizando son mecanismos tradicionales de control político y manipulación de la sociedad para tratar de establecer gobiernos totalitarios. Como ve, llueven las críticas para el llamado socialismo del siglo XXI. ¿Será en verdad un modelo fracasado, como lo tildan? Bueno, se lo preguntamos a mi invitado más adelante al regresar. En este foro, además de Mario Vargas Llosa, también participó el peruano Enrique Gertzi, abogado, profesor de la Universidad de Lima y un fuerte defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión. Sobre este último punto, la libertad de expresión, hablamos concentrándonos en el caso de Venezuela particularmente, claro. Vea usted. Don Enrique Gertzi, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Conclusiones. Buenas noches, encantado de saludarlo, Fernando. Al contrario, el gusto es nuestro, un placer saludarle. Bueno, estaba leyendo, vaya, ya sabe usted que nosotros hacemos nuestra tarea y veía que tuvo una participación no hace mucho en un tema sumamente interesante donde se preguntaban que si el Estado debe limitar la propiedad de los medios de comunicación. Usted participó precisamente de un diálogo donde estuvieron 12 expresidentes del Tribunal Constitucional, si no estoy mal, y ahora está en Venezuela. ¿Le puedo preguntar su percepción desde un punto de vista legal sobre esto precisamente en Venezuela? ¿Cuál es la percepción que usted tiene? El diálogo se está por llevar a cabo aún en Lima, pero mi punto de vista es muy claro. No hay que limitar de ninguna manera la propiedad ni la gestión de los medios de comunicación. Esa es una estratagema de los gobiernos para restringir precisamente la libertad de expresión. Y es una estratagema usual. El control de fusiones, el control previo, cualquier forma de regulación administrativa de la gestión de los medios de comunicación pone en riesgo la libertad de expresión. De manera que yo soy un enemigo activo de cualquier forma de regulación y coincido con la visión de la Sociedad Interamericana de Prensa y otros organismos que luchan por la defensa de la libertad de expresión que se han manifestado abiertamente en contra de estos procedimientos. Sin embargo, lo menciona usted bien, son muchos los que están en contra de esto. Sin embargo, hacia el interior de un país, vamos a plantearlo Venezuela o vamos a plantearlo en México, que ahora también hubo ahí bastante ruido por el presunto intento de controlar Internet, pero ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? Es decir, ¿qué podría hacer un ciudadano, por ejemplo, para no permitir que hubiera un control de los medios de comunicación en el país, que se cerraran las ventanas? Bueno, usted sabe, NTN 24, por ejemplo, la cadena de noticias, ya no está en Venezuela, ya no está más al aire. En algún momento a nosotros también se nos alertó por parte del gobierno venezolano. ¿Qué puede hacer un ciudadano común a través de personas expertas en leyes como usted? ¿Se puede hacer algo realmente? Bueno, hay varios mecanismos. El sistema interamericano tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal competente para ver este tipo de problemas. La primera instancia es la Comisión en Washington y la segunda instancia es el tribunal, ¿no es cierto?, en San José de Costa Rica. Independientemente de los tribunales internacionales, lo que hay que hacer es recurrir a la tecnología. Las formas democráticas de lucha política en el mundo son posibles gracias al acceso a la tecnología. Por eso es que hay algunos gobiernos que tratan de limitar que el ciudadano tenga ese acceso libre a Internet, a celulares y a una serie de mecanismos. El ejemplo exitoso es el de la llamada Primavera Árabe, que finalmente concitó a través de movimientos espontáneos toda una revolución que terminó trayendo abajo un conjunto de gobiernos dictatoriales en esos países. ¿Cuál puede ser el escenario en América Latina? Es un poco difícil, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, el gobierno de Fujimori, que era un régimen autoritario, se vino abajo pese al enorme poder que tuvo y al control que tuvo sobre la sociedad peruana por más de una década. Y se vino abajo democráticamente
democráticamente. No es esperable, creo yo, que eso suceda ni que se replique de una manera igual en todas partes. Pero creo que el ejemplo peruano para el caso de Venezuela es, por ejemplo, un caso a tomar en cuenta. La tentación de gobiernos de tratar de regular la prensa finalmente tiene que ser derrotada democráticamente. Los mecanismos legales son un arma adicional a una lucha política a la que no se puede renunciar, pero solo a través de mecanismos legales a veces se vuelve un poco difícil, porque los mismos gobiernos controlan las autoridades judiciales, restringen el acceso a tribunales independientes que puedan de una u otra manera impedir estos intentos de regulación o de censura a la prensa libre. Sí, una crítica que se ha hecho desde diferentes frentes en el control de las instituciones por parte del gobierno venezolano. Y otro de los temas que ha venido preocupando a propios y extraños es el tema del derecho a la propiedad. Y yo sé que usted también ha sido estudioso en torno a esto, al derecho a la propiedad. En Venezuela, pues ha habido desde el gobierno del presidente Hugo Chávez expropiaciones. Y bueno, ¿qué le puedo decir yo acerca de lo último ocurrido en términos comerciales a la tienda DACA, por ejemplo, cuando se le dijo que los precios estaban inflados? En este sentido, ¿cree usted que en Venezuela hay un respeto del derecho a la propiedad? Me queda claro que no, y ese es uno de los grandes puntos en discusión en la conferencia en la que nos encontramos precisamente ahora en Caracas. La violación sistemática al derecho de propiedad es una forma de destruir la libertad. Si uno priva de sus propiedades a los ciudadanos, los priva de su libertad. ¿Hay algún punto de inflexión aún en el tema de estos derechos? Es decir, ¿se puede rescatar de alguna forma esto en el, no solamente en el plano social, en el plano político y legal de Venezuela? Es decir, ¿qué tanto se ha llegado a un punto irreversible o aún hay forma de rescatar estos puntos como usted lo percibe? Yo creo que siempre hay un punto de retorno y nunca se llega a una situación irreversible. Inclusive la Unión Soviética, que era uno de los países, o si no, el país más poderoso sobre la Tierra, el segundo más poderoso sobre la Tierra, se vino abajo con gran rapidez. Probablemente el país que tenía el control político más sofisticado del mundo era la República Democrática Alemana y se cayó en una tarde. De manera que los puntos de inflexión no existen en la historia de la evolución humana. Tampoco está asegurado el progreso. No necesariamente significa que cada vez vamos a ser mejores, también podemos involucionar, ¿no? Jefferson decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y eso es exactamente lo que tenemos que ser conscientes en las sociedades libres. Por eso estamos en Venezuela, para expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la lucha de los patriotas venezolanos, porque somos conscientes. El precio de la libertad es su eterna vigilancia y en esa lucha, la participación decidida de la libre prensa, de la libertad de prensa, de la libre expresión, son absolutamente fundamentales. Don Enrique Guerci, le agradezco muchísimo este tiempo, ha sido un placer escucharlo y enhorabuena por este encuentro allá en Venezuela, que todo siga viento en popa, muy amable. Y yo te agradezco enormemente, Fernando, muy buenas noches. Marcamos nuestra última pausa, pero aún nos queda la representación de México en este programa especial de conclusiones. Mire. Podemos decir que por arriba de todo, Estados Unidos sigue manteniendo con sus compras de petróleo vivo al régimen socialista de Venezuela. Acusan a Estados Unidos de no hacer suficiente ante la crisis en Venezuela. Al volver conversamos con el economista mexicano Luis Pasos. Por último, analizamos el tema internacional más allá de América Latina. Por ejemplo, ¿qué se dice en Estados Unidos o de Estados Unidos sobre la situación en Venezuela? ¿Qué dice México? ¿Qué importancia juega el precio del petróleo en la crisis venezolana? Vamos a escuchar. Le doy la bienvenida al doctor, al profesor Luis Pasos. Ustedes lo deben de conocer, analista, autor de varios libros, economista, abogado, experto en derecho. Vaya, un placer, tengo que decirlo, a mucha honra, paisano de un servidor mexicano. Don Luis Pasos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando, un afectuoso saludo. Igualmente, me da mucho gusto que nos acompañe ahora desde Caracas en este tan importante encuentro. Déjeme citar una declaración que hizo sobre Venezuela. Es una dictadura democrática. Explíqueme usted, por favor, don Luis. En Venezuela
aunque se llegó por la vía democrática al poder, no se está ejerciendo democráticamente el poder. Hitler llegó al poder por la vía democrática, pero no respetó el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, y ya no le podemos llamar una democracia. Es más, Venezuela crea el antecedente de la vía democrática a la dictadura. Creemos que hay salidas y que la salida es que no caigan en la represión, que respeten la propiedad privada porque hay mucha incertidumbre, la inversión está frenada en Venezuela, se está importando el triple de alimentos que se importaba antes y además de eso hay escasez de alimentos, hay falta de inversión y los que están ganando pues son los extranjeros, las empresas extranjeras que cada día le venden más a Venezuela y cada día hay una mayor escasez de dólares. ¿Por qué? Por políticas equivocadas. Hay riqueza en Venezuela, hay muchas formas de que este país salga adelante, pero con estas políticas que están aplicando hasta ahora, vemos difícil que este país se recupere. Don Luis, cuando hablamos de esta situación en Venezuela, como la plantea usted precisamente, no podemos dejar de pensar en un mundo global en donde la economía de un país puede afectar a toda una región, estamos hablando de Latinoamérica, y yo le pregunto, ¿cómo es que el tema Venezuela, y se lo pregunto como mexicano, no ha sido, por ejemplo, un tema de preocupación en México, cuando incluso en una reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto, Obama y el premier canadiense, se tocó el tema, el presidente Peña Nieto no dijo nada. ¿Usted cree que los gobiernos deberían de participar un poco más de la situación actual de Venezuela, en el caso particular de México, por ejemplo? Yo creo que sí, creo que fue prudencia del presidente Peña Nieto el no decir nada de Venezuela, pero nos preocupa que organismos como la OEA se queden callados y crece cada día más la presunción de que el directivo de la OEA tiene compromisos con Venezuela que lo ayudaron para su candidatura en Chile. Esto se cree cada vez más. Entonces la OEA sí debe condenar las violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela y también la falta de libertades económicas y políticas que hay. Yo considero que hay países que se quedan callados porque los ha ayudado Venezuela, como el gobierno argentino que le debe mucho a Venezuela, como el nicaragüense, como el ecuatoriano, como los partidos de izquierda salvadoreños, y en el caso de México pues no tenemos compromisos con Venezuela, pero creo que sí tenemos la obligación moral de hacerle ver a otro gobierno sus errores sin que nos metamos en cuestiones de política interna de otros países, porque esa ha sido pues la forma de ser de México, no meterse. Pero como aquí se dijo, muchas veces la neutralidad se vuelve complicidad cuando no denunciamos malas políticas o malas prácticas de otros países. Y hablando de esto, pues los vecinos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, ha habido reacciones por parte de senadores, John Kerry precisamente, han hablado acerca de este tema, pero para algunos ha sido muy tibia la reacción estadounidense. Y no puedo dejar de pensar, usted me corregirá y me orientará mejor, en el oro negro, en el petróleo y el gran compromiso que se genera en este tema para los gobiernos, y meterse en el tema de Venezuela puede ser nada más un tema de economía. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esto sea parte del silencio de países como Estados Unidos? Yo creo que así lo está manejando Estados Unidos. Cada día le compra menos petróleo a Venezuela, también a México. Hay la expectativa de que en unos años sea autosuficiente en petróleo Estados Unidos, y entonces creo que cambiará su posición hacia Venezuela. Por ahora es el único país que le está pagando cabalmente a Venezuela el petróleo. Si Estados Unidos le deja de comprar por 2 meses a Venezuela y no le paga, cae el gobierno de Venezuela. ¿Hasta dónde tendríamos que ir económicamente para pensar en una recuperación de Venezuela? ¿Qué cambios vería usted necesarios de momento, inmediato, para empezar a hablar de una posible recuperación económica? Bueno, el primero que es fundamental y que sufrimos en México en el campo, esta falta de seguridad en la propiedad privada, y por eso hay mucha miseria en el campo mexicano, es la seguridad en la propiedad. Pero mientras se amenace, por ejemplo, a los propietarios de una vivienda a tenerle que vender a los inquilinos, pues esto frena la inversión en viviendas. Mientras hay un control de precios que están por abajo del precio del mercado y que hace que no sea negocio producir muchos productos en Venezuela, pues tendremos un mercado negro y nadie estará dispuesto a producir. Entonces, se tienen que cambiar políticas que se puede hacer de un plumazo en el momento que haya libertad de precios y seguridad en la propiedad, independientemente de que siga el
mismo gobierno mejorará la situación de muchos venezolanos. Se puede ser socialista, como lo son muchos países socialdemócratas, pero no ir en contra de las leyes económicas. En el caso de Venezuela, se está yendo en contra de las leyes económicas, de la ley de la oferta y la demanda. Es como ir en contra de la ley de la gravedad. No se puede derogar una ley económica como no se puede derogar la ley de la oferta y la demanda ni la ley de la gravedad. Entonces creemos que si hay un cambio de políticas económicas, independientemente que siga el mismo régimen, Venezuela se va para arriba. Pero si siguen estas mismas políticas económicas que desde el Imperio Romano han fracasado, las de controles de precios, las de controles de cambio, entonces se irá hundiendo más Venezuela hasta el momento que pueda llegar un enfrentamiento civil ante la inflación. Doctor Luis Pazos, ha sido un placer, le agradezco mucho el tiempo aquí en Conclusiones y sabemos que tiene agenda apretada, así que lo dejamos entonces para que continúe con esta visita y este encuentro allá en Caracas. Muy amable, doctor. Gracias, Fernando. Un afectuoso saludo a quienes nos escuchan. Agradecerle de nuevo a todos estos analistas, estos intelectuales que nos acompañaron en este programa especial de Conclusiones. Pero antes de despedirme le tengo información de último minuto muy importante. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interpretó el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone en su primera parte que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Reconociendo en la decisión que ese derecho político no es absoluto y por ende admite restricciones para su ejercicio al ordenar que el mismo se ejerza conforme a las previsiones de ley. En la interpretación se concluye que para llevar a cabo una manifestación se debe agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente para poder ejercer cabalmente su derecho constitucional. Se estableció que ante la desobediencia de la decisión tomada por la autoridad respectiva de la jurisdicción, la misma debería remitir al Ministerio Público toda la información ateniente a las personas que presentaron la solicitud de manifestación pacífica. Ello a los fines de que determine la responsabilidad penal y jurídica que pudiera generarse por la desobediencia a la autoridad y por las conductas contrarias a derecho. En pocas palabras, se tendrá que pedir permiso y agotar la instancia administrativa para poderse manifestar en Venezuela a partir del día de hoy. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches.